Así que acompáñenme a Mateo capítulo 5, porque estamos como iglesia estudiando una de las predicaciones más grandiosas que se pronunciaron en la faz de la tierra. Dios mismo hecho hombre sobre un monte frente a sus discípulos y una gran multitud está como el maestro de los maestros predicando y enseñando. Así que esta predicación podemos anticipar va a ser sumamente rica, profunda y a la vez simple, práctica. Esta predicación sucedió al principio del ministerio del Señor y Mateo la registra al principio del Evangelio para mostrarnos cómo Cristo va a mostrar sus credenciales como rey, hablando sobre la clase de reino que él vino a establecer. Mateo ya en los primeros capítulos nos mostró cómo Dios, el Padre, había afirmado a Cristo en su oficio como el nuevo rey y se había inaugurado una nueva era para la nación de Israel. Cristo como rey estaba viajando y enseñando y edificando su reino, un reino que iba a ser distinto a todos los demás. Pero es acá, en el capítulo 5, donde Jesús va a explicar los detalles de cómo se ve ese reino. El reino que después los judíos van a rechazar, pero que va a poner las bases para lo que hoy nosotros entendemos que es la vida del pueblo de Dios. Nosotros estamos disfrutando de este reino del cual estamos leyendo. Nosotros somos parte de este pueblo. Así que cuando leemos este capítulo, el 5, el 6 y el 7, no estamos leyendo algo que era para otra gente, sino que estamos pensando en Cristo describiendo cómo se ve la vida del pueblo de Dios en nuestra era. ¿Cómo se debe ver la vida de un creyente hoy que está viviendo en medio de un mundo de oscuridad? ¿Cómo se debe ver alguien que dice querer seguir a Cristo? En los primeros versículos aprendimos ahí en las bienaventuranzas cómo es el carácter del Hijo de Dios. Cómo el Espíritu Santo va a obrar por gracia en el corazón, inclinando el corazón y cambiando el corazón para que el Hijo de Dios pueda entonces disfrutar de todas las bendiciones del reino. Y después de ver el carácter del Hijo de Dios en las bienaventuranzas, en esos 8 conceptos, la semana pasada vimos las demandas del rey para los discípulos. Vimos que el propósito de la salvación, la razón por la que Dios cambió nuestro corazón y nos inclinó hacia Él, la razón por la que vimos nuestro pecado y entendimos el Evangelio, es para que ahora podamos ser sus representantes en este mundo de oscuridad, como sal en un mundo de corrupción, como luz en un mundo de oscuridad. El creyente ha sido enviado ahí a ese mundo para representar el reino de Dios y tener una parte en la edificación de este reino. Así que ahí quedamos la semana pasada. Hoy llegamos al versículo 17 y acá es donde comienza en realidad el cuerpo del mensaje. Todo hasta ahora fue introducción. Pues sí, venimos hace cuánto estudiándolo y sí, es que no podemos ir muy rápido. Todo lo que estamos estudiando es tan importante para nuestra vida como creyentes y como iglesia que tenemos que ir al ritmo que podemos avanzar. Pero terminamos la introducción del mensaje y ahora arranca Jesús a explicarnos cómo va a verse en la práctica el funcionamiento del reino. ¿Cuáles son las leyes, la ética que va a gobernar la vida de todos los que son parte del reino? Todo lo que vamos a estudiar a partir de ahora no tendría ningún sentido sin haber pasado por lo que ya vimos. Porque el reino de Cristo no tiene que ver con reglas. Tiene que ver con una nueva vida, con un cambio en el corazón. Tiene que ver con el nuevo nacimiento.
que hace posible que personas que antes vivían en el pecado, para el mundo y el pecado, ahora sean trasladados al reino de Cristo y puedan vivir una nueva realidad. Ahora, para los que han sido salvados por la gracia de Dios, para los que han sido transformados, para los que tienen una nueva vida, ahora hay una ley que va a regular cómo esa vida debe ser llevada a cabo. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. El título que puse a la predicación hoy es La ley del rey. La ley del rey. De lo que Cristo va a empezar a hablar a partir de ahora es de las regulaciones que van a tener lugar en su reino. Y si ya leíste los capítulos que van a seguir o te acordás cómo Cristo va a tratar estos temas, te acordás que Jesús muchas veces va a tener que decir cosas como esta. Ustedes escucharon que esto les dijeron, pero yo les digo esto. Y una tras otra, Jesús va a mostrar cómo Él entiende la ley que debe regir su reino. Ahora, antes de llegar a esas leyes, lo que tenemos acá es un pequeño prefacio de lo que va a ser cada una de estas leyes que van a gobernar la vida del pueblo de Dios. Lo que Jesús va a explicar acá es cómo Él entiende al creyente bajo autoridad, bajo una ley. En el mundo en el que Él estaba, había mucha confusión en cuanto a esto. Y por eso Jesús, ahora vamos a leer este pasaje, va a anticipar algunos malos entendidos que podía generar lo que Él iba a decir. Jesús le iba a decir a la gente que sus leyes, ellos tenían que verlas como en contraste de lo que estaban escuchando. Pero Jesús quiere mostrarles que las leyes que Él les va a dar no son nuevas ideas. Sus leyes tienen que cambiar todo lo que ellos piensan en cuanto a la obligación que tienen como pueblo de Dios. Pero a la misma vez, Jesús va a demostrar que hay una continuidad en el plan de Dios y en las leyes. La verdad es que Jesús tiene que cambiar lo que la gente cree en cuanto a la ley, porque había unos personajes que ahora los vamos a conocerlos un poquito más, los escribas y los fariseos, que se habían infiltrado ahí en la vida del pueblo de Israel y que habían afectado para mal cómo Israel entendía las demandas de Dios para ellos. Los escribas eran el grupo de eruditos, conocedores del Antiguo Testamento y que interpretaban el Antiguo Testamento y que ayudaban, en teoría, a armar un entendimiento de lo que Dios demandaba de la nación de Israel. Y los fariseos eran los líderes religiosos que se mostraban como el modelo para todos los demás. Ellos eran los que con mucho celo mostraban cuánto ellos obedecían todas las leyes del Antiguo Testamento. Así que entre los escribas y fariseos, ellos habían tomado la autoridad para decir cuál era la ley y cómo se veía vivir bajo la ley. Pero en realidad, ellos habían distorsionado todo el significado de la ley. Y entonces Jesús tiene que tirar abajo todas esas falsas enseñanzas, chocar de frente contra este falso sistema religioso y mostrar qué significa verdaderamente vivir bajo la autoridad de Dios, sujeto a la ley de Dios. Este era el problema que Jesús estaba viviendo en su tiempo. Y nosotros tenemos nuestros propios problemas. Nosotros también, en nuestro tiempo, vivimos muchos problemas en lo que significa
¿Qué implica vivir bajo la autoridad de Dios y obedecer la ley de Dios? Hoy en día, tal vez muchos de ustedes lo viven todo el tiempo. Gente que los ve a ustedes hacer su cuadernito, por ejemplo, en la lucha con el pecado, y les dicen, ustedes son extremistas. Ustedes son como los fariseos, que se esfuerzan tanto por cumplir un montón de requisitos y regulaciones bíblicas. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es una vida de gracia. Entonces, tranquilo, relájate, disfrutad del perdón, disfrutad de la bendición de que Cristo ya te salvó y deja que Dios haga la obra en tu vida. Pero no lleves esa carga de tener que esforzarte para tratar de cambiar todos los aspectos de tu vida. Vos estás en el pecado, eso ya lo sabemos. Un día el Señor te va a salvar, pero no seas un legalista. No sé si escuchaste esa palabra alguna vez, pero en el estudio hoy vamos a definir un poquito mejor qué significaría ser un legalista. Porque cuando Jesús arrancó su ministerio y comienza con esta gran predicación, Jesús no va a decirles a sus audiencias, miren, ustedes han estado oprimidos por gente que puso la vara muy alto y les dio muchas leyes que ustedes no pueden cumplir. Y yo vine para que no haya más leyes, para que ustedes tengan tranquilidad y puedan disfrutar de todo el bien que Dios les va a dar. Lo que vamos a estudiar esta mañana es que Jesús va a hacer todo lo contrario. Jesús no va a bajar el estándar de lo que es la vida santa, de lo que los escribas y fariseos habían dicho. Él va a hacer todo lo contrario. Él va a subir el estándar. Él va a decir, ¿ustedes piensan que lo que están haciendo los fariseos y los escribas es suficiente para entrar en el cielo? No te confundas. Vivir la vida del reino de Dios es una vida de una justicia muchísimo más elevada que la que ellos viven. Hoy hay mucha confusión en cuanto a lo que significa vivir la vida cristiana. Hoy hay mucha confusión en cuanto a la lucha con el pecado y la obediencia a la ley de Dios. Y este pasaje nos va a ayudar a poner esto en la perspectiva correcta. Si podríamos resumir, Jesús va a hablar acerca de la ley. Él va a hablar de su ley. Su reino se rige en base a ley. Leyes que deben ser obedecidas, bajo todas las cuales nosotros estamos si pertenecemos a ese reino. Pero vos tenés que entender algo en cuanto a la ley de Cristo. A diferencia de esa ley del fariseo, Jesús no presenta la ley como el camino a la salvación. Él no va a explicar todo lo que va a seguir en este sermón para decirte, mira, si vos haces todo esto, vos vas a ser parte de mi reino. No, nada de esto podría ayudarte en lo más mínimo para agradar a Dios. Más bien Jesús lo que va a explicar es lo siguiente. Todos los que han sido salvados por gracia, sus almas han sido transformadas y purificadas. Todos los que han sido salvados con un propósito de ser usados por Dios como instrumentos, todos ellos ahora tienen el poder y la demanda de vivir vidas mucho más santas que la que el legalista más extremo jamás pudo vivir. ¿Sí? Eso es a lo que Jesús va a llamar a sus discípulos. Así que vamos a leer el pasaje, ¿sí? Mateo 5, versículo 17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este pasaje es muy rico. Hay muchísima doctrina en estos pasajes. Vamos a tratar de condensarlo en estos minutos que tenemos juntos para entender la ley del rey. El pasaje se puede dividir en dos secciones. Ustedes ven el versículo 17, arranca estableciendo algo, el versículo 18 dándonos la razón. El versículo 19 de nuevo establece algo y el versículo 20 otra razón. Yo decidí por una razón práctica dividir esta sección en 4 conceptos. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de la ley del rey y en primer lugar vamos a hablar de que la ley del rey se apoya en el Antiguo Testamento. La ley del rey se apoya en el Antiguo Testamento. Hoy en día, el concepto de ley no es algo muy valorado en ningún lado. Tristemente, en el mundo cristiano y evangélico, este concepto es también atacado y menospreciado. Como yo te decía, hay una frase que solemos escuchar muy seguido. Personas que nos dicen, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Y qué significa en la mente de estas personas? Bueno, significa que toda la presión que antes el pueblo de Dios tenía por tener que obedecer un montón de regulaciones, hoy ya no está más. Y entonces el creyente ahora no tiene que esforzarse por obedecer un montón de mandamientos, simplemente vivir la vida cristiana, porque él ya es salvo y Dios se va a encargar de hacer la obra hasta terminarla en él. Cuando vos le decís, no, mirá que la Biblia dice que debemos vivir una vida que agrada al Señor, que incluye un montón de regulaciones. Ellos te dicen, vos sos un legalista. Vos no entendés la gracia de Dios. Es más, vos sos el problema contra el cual tenemos que luchar. Y estas personas levantan la bandera de la guerra en contra de la ley. Porque si yo creo que tengo que obedecer a Dios, no voy a poder disfrutar de la gracia de Dios. Y aún, de una forma más peligrosa, podría caer en lo que es la salvación por obras. Yo voy a ser salvo por lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces ellos se consideran a ellos mismos los defensores del verdadero evangelio. Este es un movimiento muy grande en el mundo actual. Hay muchos libros, teólogos, escuelas de pastores que lo promueven, pero en un paquete así bien grande podríamos unirlos en un término técnico que se suele usar para llamar a toda esta gente con el término de antinomianismo. Nomos es la palabra ley en griego, ¿no? Y anti es en contra. En contra de la ley están estas personas. Cualquier síntoma de alguien que se fuera a esforzar por obedecer la ley de Dios es visto como un gran peligro para el corazón del Evangelio. Y lo que hacen es este contraste, ¿no? En el Antiguo Testamento estábamos bajo la ley. En el Nuevo Testamento ya no. Se terminó la ley porque Cristo le puso fin. Un solo versículo destruye toda esta filosofía
Cuando Jesús dice, no penséis que he venido al mundo para abolir la ley. No he venido para abolir o abrogar, sino para cumplir. No, Jesús no tiene en mente cambiar las demandas de Dios. Jesús no tiene en mente que el estándar moral que Dios impuso sobre la humanidad, ahora que Él llegó, sea quitado, para que ahora el hombre pueda vivir en cualquier manera que quiera y estar tranquilo de haber recibido el perdón y la salvación. Jesús no vino para abrogar la ley, Él vino para cumplirla. Déjame llevarte por los detalles de este pasaje. Fíjate lo primero que Él arranca, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. ¿Por qué Jesús ataca este pensamiento? Bueno, no estamos seguros. Jesús hace un año ya estaba predicando. Tal vez durante ese año, personas empezaron a notar que las enseñanzas de Cristo eran distintas a las de los fariseos. Y la gente estaba acostumbrada a escuchar la enseñanza de los fariseos como la autoridad. Ellos son los que conocen la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando escuchaban a Jesús decir cosas distintas, ellos pensaban, Jesús está pensando hacer algo nuevo. Si Él es el Mesías, Él viene para crear una nueva ley. Él va a deshacerse del antiguo pacto, Él va a destruir, ¿no es cierto? Él va a dejar atrás a Moisés y el monte Sinaí y todo el Antiguo Testamento, y Él va a crear algo totalmente nuevo. Y muchos esperaban que esto pase. Tal vez Jesús entonces está diciendo, no penséis esto, porque había gente que ya lo estaba pensando. Estaban pensando, Jesús viene y Él viene para hacer una nueva ley. Una ley del reino. O tal vez Jesús está anticipando lo que ellos van a pensar en unos momentos. Porque si vos seguís, ¿no es cierto? Versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, versículo 22. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer. Además habéis oído, pero yo os digo, versículo 34, oísteis, versículo 35, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Entonces, Jesús iba a empezar a enseñar y Él iba a empezar a confrontar a los fariseos diciendo, lo que ustedes escucharon de ellos, olvídense, todo eso está mal. Esto es lo que tienen que pensar. Entonces Jesús tal vez se da cuenta de que la gente que no puede discernir todo en cuanto a las escrituras, podría tomar eso como que Jesús está creando algo nuevo. Y Jesús quiere que nadie se confunda. Él quiere que nadie piense que Él está creando algo nuevo, porque no lo está. Jesús no vino para anular el Antiguo Testamento y crear algo distinto a lo que había sido dado. Es más, esta fue la acusación que algunos de los fariseos le hicieron a Jesús. Mentiras, ¿no? Falsas acusaciones. Ahí, por ejemplo, en Hechos 6, versículo 13 y 14, se hacían estas acusaciones de los discípulos de Cristo. Mirá el versículo 13, dice así, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y te aclara en la primera parte del versículo que estos eran mentirosos. Esta fue una acusación que durante el ministerio de Cristo los fariseos le hacían a Jesús. ¿Sabes dónde empezó el complot para matar a Jesús? Empezó el complot para matar a Jesús cuando vieron que Jesús no respetaba el día de reposo, al menos según su interpretación del día de reposo. Los fariseos se enojaron tanto de que Jesús no cumpliera su listita de descripciones de cómo se cuidaba el día de reposo, que dijeron hay que matarlo. Ahí empezó todo.
Y a Jesús lo mataron supuestamente por no cumplir la ley. Y a sus discípulos los acusaban, ustedes no quieren cumplir la ley. Pero eso era mentira. Los discípulos de Cristo no eran personas que no querían cumplir la ley. En el capítulo 21, en Hechos 21, dice que también una turba, dando voces, gritaban, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre, en relación a Pablo, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. De nuevo, la acusación, ¿cuál era? Los cristianos les enseñan a todos en contra de la ley. Pero ¿era eso verdad? ¿Es esto el cristiano? Es alguien que dice, en Cristo tenemos el perdón, ya no es necesario vivir los altos estándares de la moral de Dios. Claro que no. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Déjame hacer un paréntesis. Esa expresión, he venido, es un testimonio de la deidad de Cristo y de el cumplimiento de las profecías mesiánicas, de Dios que iba a venir. Y Jesús está hablando de esa venida. Jesús está hablando, ¿no es cierto? He venido de su preexistencia, antes de su encarnación, y está hablando del propósito con el cual él vino, ¿no? Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. La palabrita ahí, abrogar, puede tener muchos sentidos. Cuando se usa, por ejemplo, en relación a un edificio, tiene el sentido de destruir, de hacerlo pedazos, como aparece ahí en Mateo 24:2, por ejemplo. Cuando se usa en relación a un cuerpo, se habla acerca de morir y de que el cuerpo se corrompa y se deshaga, como dice ahí en 2 Corintios 5:1. Esta idea de abrogar la ley tiene esta noción. No piensen que yo vine para tirar abajo la ley y hacerla añicos y deshacerla por completo. ¿A qué se refiere Jesús acá con la ley? Bueno, fíjate que agrega otro concepto, la ley o los profetas. Estos dos términos abarcan todo el Antiguo Testamento. La palabrita ley se puede usar en el lenguaje bíblico de varias maneras. A veces, por ejemplo, se habla de la ley como los 10 mandamientos. A veces se habla de la ley como toda la sección del Pentateuco donde aparecen las regulaciones para Israel. A veces se habla de la ley como todo el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, esa es la ley. Y a veces se habla de la ley como todo el Antiguo Testamento. En este caso, Jesús está contrastando y está diciendo, la ley y los profetas son todos los hombres que hablaron en nombre de Dios, al pueblo de Dios, y que fueron registradas sus palabras por inspiración divina y que forman todo el Antiguo Testamento. Jesús está haciendo un gran paraguas y está diciendo todo eso que está ahí atrás, todo el Antiguo Testamento, es una sola cosa. Y ahora que yo llego, no estoy dejando de lado todo. Yo no vine a destruir o a anular o a que todo eso se deshaga y termine. Yo no vine a eso. Él no vino a destruir el Antiguo Testamento. Hoy hay muchos que piensan de esta manera, que piensan que el Antiguo Testamento tiene que ver con otro pueblo, que no tiene que ver con nosotros, y por eso la única razón por la que vamos al Antiguo Testamento es para leer alguna historia y sacar alguna moraleja. Pero nosotros no estamos obligados al Antiguo Testamento. No hay nada en el Antiguo Testamento que ponga ninguna carga ni responsabilidad sobre nosotros. Porque Jesús terminó con eso, ¿no? Ahora estamos en el nuevo pacto. Y hay un sentido en donde Cristo inauguró una nueva era, pero vos tenés que entender que esta nueva era no abolió o destruyó todo lo anterior. Todo lo que Dios dio en el Antiguo Testamento refleja su carácter, refleja su moral, refleja su ética, y Dios no cambió de parecer. Él sigue pensando de la misma manera, porque es el mismo Dios, Él no cambia. Claro, nosotros no somos la nación de Israel,
Y hay cosas que funcionan distintas hoy para nosotros. Hay muchas regulaciones que tenían que ver con cómo vivía una nación física, étnica. Y eso no se aplica a la vida de la iglesia. Pero el Antiguo Testamento no fue descartado por Cristo. Es más, ¿a qué vino Cristo? Él no vino para abrogar, que sería esta idea, ¿no es cierto?, de descartar o destruir, sino Él vino para cumplir. Esta fue la misión de Cristo. Él llegó a la tierra con esta tarea, cumplir la ley. En el Salmo 48 se representa esto con esta expresión: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo creció bajo la ley, amando la ley, viviendo de acuerdo a la ley, con el propósito de cumplir la ley. ¿Qué significa que Cristo vino a cumplir la ley? Bueno, podríamos pensarlo en tres maneras. ¿Cómo Cristo vino a cumplir la ley? Él no vino a deshacerse de la ley, Él vino a cumplirla en tres maneras. Lo primero que podemos pensar es que Él cumplió la ley cumpliendo todas las demandas de la ley, todas las demandas morales de la ley. Él obedeció de forma perfecta toda la ley. Fue la única persona capaz de hacerlo en toda la historia. Y Él vino para hacer el cumplimiento de la ley. Este es el hombre a quien Dios aprueba. Este es el hombre que vive de acuerdo a la justicia de Dios. Este es el hombre que puede salvar a los demás hombres de sus pecados. Cristo vivió de acuerdo a la ley. Él vino a cumplir la ley. Pero cumplir la ley es más que solo haber hecho todo lo que la ley demandaba. En segundo lugar, podemos pensar cuando Cristo dice vine a cumplir la ley, la palabra cumplir tiene el sentido también de llenar o de completar. Ahora, Cristo no hizo una nueva ley, pero Cristo extendió el sentido de la ley en una forma que Israel no lo había visto antes. Cuando vos lees Mateo 5, 6 y 7, vas a ver cómo Cristo va a instruir a sus discípulos a cómo ellos van a ver la ley. No la va a cambiar, sino que va a mostrar toda la dimensión de esta ley. Entonces, cuando dice, por ejemplo, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, Jesús dice, bueno, no es solo matar, hay mucho más. Hay pensamientos, hay intenciones. Jesús vino a cumplir o a completar o a mostrar toda la dimensión de esa ley que Dios había establecido. Pero Él no dijo, dice no matarás, pero no se preocupen, yo digo que está bien hacerlo. Jesús no está cambiando la ley, Jesús está cumpliendo o llevando la ley hacia su culminación final. Y podríamos pensarlo en un tercer sentido. ¿Qué significa que Jesús cumplió la ley? Significa que Él fue el cumplimiento de todas las profecías, cuadros y símbolos que había en todo el Antiguo Testamento que anunciaban un Salvador futuro. Todo el Antiguo Testamento, toda la ley y los profetas apuntaban a Cristo. Todo lo que hay ahí se cumple en la persona de Cristo. Entonces, vos tenés ahí en Juan 5:46, por ejemplo, Jesús dice, pues si creyeres a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Jesús dice, Moisés escribió de mí. ¿Se acuerdan ahí en Lucas 24 cuando Jesús va caminando con sus discípulos después de resucitar? Y en el camino le hace un recorrido por todo el Antiguo Testamento, mostrándole cómo la ley, los escritos y los profetas hablan acerca de él. Y ahí en Romanos capítulo 10, versículo 4, dice así, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el objetivo de la ley. Cristo es a donde apunta la ley. Cristo es en quien se cumple toda la ley y todos los profetas. Entonces cuando Cristo dice, yo vine para cumplir la ley,
No para destruir la ley, sino para cumplirla. Él tiene todo esto en mente. Él está pensando en obedecer la ley. Él está pensando en reflejar y en hablar de toda la dimensión de la ley. Y él está pensando en cumplir con su vida todo lo que la ley anunciaba que iba a suceder, la ley y los profetas. Entonces, mira, lo primero que tenés que entender es que vos no podés entender la ley del reino si no conocés el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es el nivel inicial de lo que después va a llegar a desarrollarse y llevarse hacia su culminación máxima. El Antiguo Testamento es la ética del reino. No es otra, es el mismo Dios. Son sus mismas demandas morales, con una diferencia. En el Antiguo Testamento estaba la esperanza de que un día se cumpla en alguien, en el futuro, todo lo que ningún hombre podía cumplir. Y en esa esperanza llegó Cristo, ¿no? Cuando Él llegó, vino a cumplirla. Entonces, no penséis que vine a abrogar, vine a cumplir. Segundo, la ley del rey, dijimos recién, se apoya en el Antiguo Testamento. Segundo lugar, se afirma en la palabra inmutable de Dios. Se afirma en la palabra inmutable de Dios. Y acá hay una razón de por qué Jesús no va a anular el Antiguo Testamento. Y la razón es la siguiente: porque de cierto os digo. Esta frase parece inventada por Jesús, porque no se usa en ningún otro escrito fuera del Nuevo Testamento. Y Jesús parece que inventó esta frase y la usó muchísimo. En el libro de Mateo solamente 31 veces aparece este mismo concepto. En el griego aparece la palabra amén ahí. Amén les digo. La palabra de cierto está diciendo de verdad les digo, ¿no? Cuando vos decís la palabra amén, eso es lo que significa. Amén significa que así sea. Eso es verdad. Estás haciendo una afirmación. Y Jesús en este momento está diciendo, está agregándole fuerza a estas palabras que va a decir después. Está diciendo, miren, esto que le voy a decir, ya saben que es verdad. Pero quiero que sepan y que quede muy en claro lo absoluta que es esta verdad. De cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde va a pasar. Hasta que todo se cumpla. Jesús va a hablar lo que es cierto, lo que es seguro, es en la confiabilidad de las Escrituras. Esto es algo absoluto, que no se puede debatir. Es algo cierto. Mira, la ley que Jesús va a dar acá no solo se apoya en que Cristo es Dios y Él puede decir cualquier cosa y todos nosotros tenemos que obedecerlo, sino que se apoya en otro principio. Lo que Jesús va a enseñar no es contrario a lo que la palabra de Dios ya ha establecido. La palabra de Dios es la autoridad final y permanente para el pueblo de Dios, porque la palabra de Dios no cambia. Cuando uno piensa en la autoridad que tiene la palabra de Dios para regular y decir cómo tenemos que vivir nuestra vida, uno hace esta conexión. Si este libro es la palabra de Dios, entonces podemos esperar de que sea confiable, ¿no? Podemos esperar de que sea estable, de que no cambie, de que no se disuelva, porque es Dios diciéndolo. Y esto es lo que Jesús está diciendo. La palabra de Dios es nuestra base de seguridad. Nosotros sabemos que estamos viviendo de acuerdo a las normas de Dios porque estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios que nunca va a cambiar. Los tiempos cambian. Las culturas cambian. Las preferencias cambian. Las formas cambian, pero hay algo que nunca cambia. Es la Escritura.
La Escritura es la base sobre la que el creyente tiene que entender las demandas de Dios sobre su vida y no su entorno. La iglesia ha sido atacada durante toda su historia en este punto. El enemigo quiere destruir la Escritura. ¿Por qué quiere destruir la Escritura? Porque la Escritura es el fundamento. La Escritura es la base de la cual nosotros entendemos, tenemos que vivir de esta manera porque así está escrito. Entonces el enemigo de muchas maneras va a tratar de socavar nuestra confianza en las Escrituras. Si él lo logra, sin las Escrituras no hay ninguna base para poder vivir una vida moral dirigida por un código moral. Porque ¿quién escribe ese código moral? ¿Quién dice cómo tenemos que vivir? ¿Un pastor? ¿Una iglesia? ¿Quién lo afirma? Nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y eso es lo que nos trae firmeza. Les digo algunas formas en las que el enemigo ha tratado de socavar la autoridad de la Escritura. Una de las formas es a través del tradicionalismo. Lo ha hecho haciendo que la iglesia cristiana ponga más confianza y atención en las tradiciones que en la Biblia misma. Esto es un grave problema. Porque la autoridad no está en un credo o en un concilio o en una autoridad humana. Está solamente en la Escritura. Ustedes se acuerdan lo que pasó en el tiempo de la Reforma, donde la Iglesia Católica había creado una gran teología basada en concilios y en papas. Y cuando llegaron los reformadores dijeron, no, nosotros nos tenemos que regir por la Escritura. Y si en algún momento alguien viene y me muestra que la Escritura está en contra de lo que yo estoy haciendo, lo que tengo que hacer es dejar lo que estoy haciendo y seguir la Escritura, porque la Escritura es la autoridad. Déjame bajártelo un poco más cerca. ¿Cuántas veces hemos tenido una conversación con alguien donde vos le estás mostrando la Escritura, pero la persona confía más en su tradición, en la forma como siempre lo hizo, que en el texto bíblico mismo que le está diciendo cómo debe vivir? Lo que Jesús está diciendo acá es que la base de nuestra moral como parte del reino de Cristo es la Escritura, porque la Escritura nunca va a cambiar. Viene de Dios y es una autoridad permanente. Otra de las formas como el enemigo trata de socavar la autoridad de la Escritura es a través de la razón. La fe no es contraria a la razón. Cuando yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, no es solamente por un credo ingenuo. Cuando yo voy a la palabra de Dios, puedo corroborarlo. Cuando miro la historia de este libro, puedo verlo. Pero como lo dijo un teólogo al final del siglo X, un hombre que llamó Anselmo, él estableció este principio: yo creo para entender. La fe es el punto de partida, no la razón. Porque la razón está afectada por un mundo de oscuridad y por un corazón corrompido. Entonces, les digo una de las formas como el diablo ha socavado la autoridad de la Escritura. Lo que él hace es llevar al hombre a la soberbia de creer que su intelecto es el que determina lo que es verdad o falso. Y entonces cuando se encuentra con la Biblia y ve que lo que él sabe es distinto a la Biblia, él decide que la Biblia es mentira y que lo que él piensa es verdad. Y este es el talón de Aquiles de
el movimiento que en el siglo XVII comenzó, que hoy se conoce como el liberalismo. Personas que aceptan hechos del cristianismo, pero que no creen en la inspiración de la Escritura. No creen que este libro sea la palabra de Dios para nosotros. Y se consideran cristianos porque tienen afectos cristianos, tienen prácticas cristianas, pero en la base, al no creer que este libro es inspirado por Dios, ellos se ponen a ellos mismos fuera del cristianismo. Porque si yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces, ¿qué base tengo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Es mi intuición? ¿Es mi razonamiento? ¿Son mis pensamientos? Entonces, ¿cómo vive un creyente verdadero? Un creyente verdadero vive de esta manera. La palabra de Dios permanece para siempre. Los documentales de History Channel no permanecen para siempre. Las filosofías y las ideas de este mundo que sacan la arqueología para cuestionar la autoridad de la Escritura no permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esta debe ser la autoridad suprema para el pueblo de Dios. Y mirar el mundo a la luz de la palabra de Dios. Cuando yo veo que lo que yo pienso no es igual que lo que la Biblia dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que Dios dice es verdad, lo que yo pienso es mentira. No puedo decir lo que Dios dice es mentira y lo que yo pienso es verdad. Esta es una de las formas en las que el enemigo está socavando la autoridad de la Escritura, aún dentro de la vida de la iglesia. Otra de las formas en las que el enemigo socava la autoridad de la Escritura es diciéndole al creyente de que la Escritura no es suficiente. Sí, la Escritura es la palabra de Dios, pero solo sirve para ciertas cosas en la vida de la gente. Pero hay otras cosas que necesitamos ir a otros expertos que son los que realmente saben. La Escritura ahí ya no puede ayudar. La Escritura es nuestro punto de referencia en todos los aspectos que tienen que ver con nuestra vida y la piedad. Entonces Jesús va a decir, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra. Y acá este hasta que muestra toda la duración del tiempo hasta ese punto que se está señalando, hasta que llegue ese día. Lo que Jesús está diciendo es que el cielo y la tierra que hoy conocemos van a pasar. Y durante toda la existencia humana, hasta ese momento en donde Dios juzgue este universo y todos los elementos ardientes sean deshechos y ya no haya más lugar para el mar ni nada de esta creación y todo sea destruido, hasta ese día la autoridad y las regulaciones de Dios, de cómo debe vivir el pueblo de Dios, son permanentes. Hasta ese momento. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Y mira el extremo con que Jesús señala este principio. Dice, hasta que eso pasa, ni una jota ni una tilde pasará. Acá Jesús está usando una imagen del idioma hebreo, en donde la jota es la letra más pequeña de todo el alfabeto, el alfabeto hebreo. Es la letra más pequeña. Y el tilde no es ni siquiera una letra, es una marca que acompaña las palabras. Casi imperceptible, pero que afecta el sentido de las palabras o el significado de las palabras. Así Jesús está poniéndolo como en el extremo. Mira, toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente los conceptos que están en la Biblia, sino cada marca que fue hecha en ese manuscrito original, donde los autores marcaron esas pequeñas letras o esos pequeños tildes. Todo eso tiene un carácter perpetuo. Nunca va a ser abolido. Todo es inspirado por Dios y es autoridad para el pueblo de Dios. Esa es la razón por la que cualquier persona que ama las Escrituras y que va a vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios, se esfuerza en conocer los detalles de la Escritura. Los tiempos verbales, los modos, los casos de los sustantivos, los artículos, preposiciones. ¿Por qué? Porque
Todo va a permanecer hasta el final de los tiempos, hasta que este mundo sea destruido finalmente y empiece el estado eterno. La palabra de Dios va a traer esta demanda de Dios, de cómo el pueblo de Dios debe vivir. Y esta expresión última, ¿no es cierto?, cierra hasta que todo se cumpla. Dios ha establecido su palabra para que sea firme y permanezca. Dice ahí en Isaías 42, 21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. En el Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Primera de Pedro 1, 23 al 25, otro pasaje conocido. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, nunca va a ser anulada. Entonces, de nuevo, no penséis que he venido para anular. Esa no fue mi misión y la palabra de Dios no puede ser deshecha. Tiene un carácter permanente, eterno. Todo lo que la Escritura dice. Tercer concepto, la ley del rey demanda una vida de obediencia y testimonio. La ley del rey demanda una vida de obediencia y testimonio. En el versículo 19, lo que va a mostrar Jesús es que su ley pone una demanda sobre sus discípulos distinta a la que ellos conocen en los fariseos. Porque esto no tiene que ver solamente con hipocresía y con una apariencia externa. Esto tiene que ver con un amor por la ley que hace que obedezca la ley en base a quién soy yo y lo que Dios ha hecho en mi ser. Pero la ley de Cristo lo que va a demandar es obediencia. ¿Ven? Dos conceptos aparecen acá, ¿no es cierto? Obedecer y enseñar, que van de la mano. Obedecer y enseñar. Lo que Dios espera de cada uno de los discípulos de Cristo, que son parte del reino, es que ellos obedezcan toda la ley, hasta los mandamientos más pequeños, de forma completa, y que instruyan a otros a cómo vivirlo. Esta es la expectativa. Pero decís, Matías, ¿dónde quedó este tema del legalismo? Porque ahí estaban los fariseos, que en teoría estaban haciendo lo mismo, ¿no? Los fariseos eran hombres que se conocían de memoria el Pentateuco. Eran hombres que sabían y que seguían una lista de reglamentos inimaginables, interminables. Ellos en todo lo que mostraban eran hombres intachables. Y entonces, ¿qué hay distinto en el reino de Cristo? Si Cristo está diciendo, mira, lo que quieren es que obedezcan toda la ley y que la enseñen, lo mismo que hacían los fariseos, ellos salían a enseñar, esto es lo que tienen que hacer todos. Y entonces, ¿qué hace el creyente? Bueno, muchos han interpretado, no, para escapar del legalismo, lo que hay que hacer es no esforzarse en la obediencia y no meterse en la vida de otros. Pero esto no es lo que Jesús está atacando. Porque Jesús dice que todo creyente verdadero es alguien que obedece la ley y que le enseña a otros a obedecerla. Entonces, ¿qué es el legalismo? Mira, hay tres conceptos que quiero que tengas en mente para distinguir el legalismo de el celo por la obediencia y representar la ley de Cristo. El legalismo se ve así. El legalismo se ve en una persona que cree que su salvación depende de sus obras. Este es un legalista. Un legalista es una persona que cree que lo que él está haciendo le da mérito delante de Dios. Y que entonces le da una mejor posición para una relación con Dios, para la salvación.
Entonces el legalista se esfuerza y el creyente verdadero se esfuerza, pero se esfuerzan por razones distintas. No es que uno se esfuerza más y otro se esfuerza menos. Tiene que ver con por qué se esfuerza. El legalista se está esforzando para establecer su propia justicia. En segundo lugar, el legalista es una persona que agrega sus reglas y leyes humanas a la palabra de Dios, que es la única autoridad. El legalista, como él quiere sentirse justo, él inventa reglas que él puede cumplir para poder sentirse justo. Y entonces, por ejemplo, Dios demanda que yo ame la palabra. Demanda que medite en la palabra. Demande que guarde la palabra. Todo esto Dios dice que el Hijo de Dios tiene que hacer, ¿no? Tiene que vivir de esta manera. Pero en el legalismo empiezan a haber otras reglas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta, usamos el devocional. Suponete que nosotros agarramos el devocional y lo tomamos como la regla para medir si estamos bien como creyentes en relación a la palabra. Y la regla es esta: si haces el devocional, entonces estás bien como creyente en relación a la palabra. Si no lo haces, estás mal. ¿Cuál es el problema con esa regla? Bueno, no hay ningún versículo en la Biblia que diga, vosotros haréis un devocional diario, siguiendo estos principios de interpretación. Ningún versículo. Vos creaste una nueva ley y vos hiciste de esa ley tu referencia a lo que significa vivir una vida cristiana que honre al Señor. Y te digo lo que va a pasar, lo que puede pasar, que vos hagas el devocional a la mañana y no desees la palabra, no medites en la palabra, no guardes la palabra, nada de todo lo que Dios te pidió, pero sí hiciste lo que vos dijiste que ibas a hacer, que es tu propia ley, que no señala lo que es la verdadera santidad. El legalismo tiende a crear nuevas leyes y encontrar en esas leyes la referencia a lo que significa vivir una vida santa. Ahora, ¿qué tenés que hacer el devocional? ¡Claro! Porque si a vos amás la palabra, querés meditar en la palabra, querés guardar la palabra, querés crecer entendiendo la palabra, acá tenés una herramienta para hacerlo. Gloria a Dios, hacelo con todas tus fuerzas. Pero vos entendés dónde está el punto del legalismo. El legalismo no tiene que ver con cuánto me esfuerzo por estudiar. No es que yo le diga a una persona, estudiaste una hora seguida esta mañana, sos un legalista. No tiene nada que ver. Porque un hombre que ama la palabra, que quiere meditar la palabra, quiere estudiar, lo hace. No es legalista. Legalismo no tiene que ver con esto. El tercer concepto, el legalista se ve en una persona que confunde el peso que diferencia aspectos de la ley que deben tener más atención y menos atención. Confunde el peso que tienen los mandatos dentro de la ley. ¿Se acuerdan cuando Jesús confrontaba a los fariseos y le decía, mira, ustedes diezman el eneldo, el comino, bien, pero lo que ustedes tenían que hacer era ocuparse de la misericordia. Y ustedes se sienten súper espirituales porque están dando el diezmo, pero salen ahí afuera y sus vidas no reflejan en nada a Dios. Hay una diferencia de peso en las leyes, ¿no? Y Jesús le dice, esto es lo que tenían que hacer, sin dejar de hacer aquello. Aquello hay que hacerlo, pero lo importante era esto. El legalista, como no quiere hacer esto, como no puede hacer esto, encuentras un sentido de seguridad y de espiritualidad en las cosas que son menores en la ley de Dios. Así se ve un legalista también. Entonces, teniendo esto en mente, veamos ahora el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. De manera hace como una conexión lógica con lo que viene diciendo antes. Siendo de que la ley no va a ser quebrantada, siendo que sigue todo, entonces ahora
quiero que piensen en su responsabilidad frente a las demandas de Dios. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Jesús está mostrando lo fino que va a hilar el pueblo de Dios. Ellos van a tener en cuenta todas las demandas de Dios y van a buscar honrar a Dios en todo lo que Él dice. Ellos no van a dejar pasar nada porque ellos quieren estirarse con todas sus fuerzas por ser como Cristo. Ellos quieren estirarse con toda su fuerza para reflejar a Dios en todo lo que hacen. Entonces, está describiendo Jesús a este, ¿no? No hay grados. El creyente verdadero no es una persona que evita los pecados más obvios, más perjudiciales, más visibles para todos, pero guarda o es indiferente o superficial con los más sutiles, con los menos visibles. La semana pasada en el cultito de vida en el CCP estábamos hablando acerca de la envidia. Y yo le decía, muchachos, tienen que tomar la iniciativa de confesar la envidia. Porque nunca nadie te va a venir a confrontar porque tenés envidia. Porque la envidia no se ve. Vamos a decir, sí se ve lo que hacen. Bueno, pero aunque ven lo que hacen, no saben por qué lo haces. Y te pueden venir y decir, mira, vos estás haciendo esto, me parece que vos tenés aquello, pero no pueden señalar el pecado en sí porque no es algo tangible. Es algo que pasa en el corazón, en los pensamientos. Pero les decía, ustedes tienen que odiar la envidia. Tienen que luchar contra la envidia. Tienen que vencer la envidia o la envidia los va a destruir. El verdadero Hijo de Dios no solamente va a evitar esos pecados grandes. Él quiere luchar contra el pecado y punto, en todos los niveles. Y en la medida en la que Él pelea con los pecados más pequeños, en esa medida Él va a ser tenido por grande en el reino. Hoy y eternamente. ¿Vos entendés la trascendencia que tiene el odio al pecado y la lucha con el pecado? Tiene que ver con que si somos o no del pueblo de Dios. Pero acá Jesús está mostrando otro principio, ¿no? Porque está mostrando la relación que tiene la lucha con el pecado con el nombre. Me faltó, perdón, decir algo más. Fíjate que dice ahí, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. Jesús le está poniendo un poquito más de presión acá, porque Jesús está describiendo a una persona, está describiendo a un creyente que no se preocupa por la lucha con los pecados pequeños. No solamente no se preocupa por esa lucha, sino que le enseña a otros a no preocuparse. ¿Por qué le enseña a otros a no preocuparse? Es obvio, ¿no? Él no quiere vencer ese pecado. Él no lo quiere abandonar. Entonces Él lo protege, lo defiende. Y Él le enseña a otros a cómo relajarse y no luchar contra esos pecados. Jesús está advirtiendo de las consecuencias enormes que tiene esto para el pueblo de Dios. Cuando dice que el que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños y le enseña así a otro, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Jesús está enseñando acá que el estatus o la posición, el lugar, las características de los creyentes en el reino no es igual. Hay grados, hay distinción entre creyentes. Y Jesús está mostrando acá uno de estos criterios en los cuales se va a ver esa distinción reflejada. Se va a ver reflejada en un hombre que quiere obedecer a Dios en las cosas más pequeñas y que se esfuerza, mirá lo próximo, el contraste, cuando dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjate, une las dos cosas. ¿Qué es lo que Cristo espera de sus hijos?
Lo que Él espera de sus hijos es que ellos lo hagan y lo enseñan. Ni siquiera hacerlo sería suficiente, ¿no? Ni siquiera luchar contra los pecados sería suficiente. Vos tenés que llevar esto a todos los que te rodean, a tus hijos, como hablaban esta mañana. Es la tarea de los papás. Los esposos con sus esposas. Los mentores con sus discípulos. La vida de cuerpo unos con otros. Vos lo vas a vivir y se lo vas a enseñar a otros. Y en esa medida vos vas a ser tenido como grande en el reino de los cielos. Entonces, el último punto. La ley del rey, primero, se apoya en el Antiguo Testamento, se afirma en la palabra inmutable de Dios, demanda una vida de obediencia y testimonio, y en el último lugar, la ley del rey busca la justicia verdadera. Busca la justicia verdadera. Jesús decía en el versículo 20 algo que, sin lugar a dudas, sacudió a su audiencia. Porque los escribas y los fariseos eran sus referentes. Ellos eran los que decían cómo había que vivir. Ellos eran el estándar más alto que podían imaginar. Pero Jesús ahora va a decir otro porqué, y este porqué está relacionado con lo anterior, de esta lucha con el pecado, el más pequeño, y enseñar a otros a cómo vivir una vida de victoria sobre el pecado. Y ahora va a darse la vuelta y va a hablar de estas personas y va a hacer una advertencia que es escalofriante. La advertencia de Cristo es esta: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús no creía que la gracia era algo contrario a la obediencia. Como hoy se plantea en esta explicación, hoy estamos bajo la ley, bajo la gracia y no bajo la ley. Si la justicia tenía que ser mayor que la de los fariseos, ¿en qué sentido tenía que ser mayor? Recién te describí un poquito de cómo se ve un legalista. Déjame explicarte en qué forma los fariseos fallaron en la búsqueda de la justicia que Dios demanda. En primer lugar, tiene que ser mayor porque los fariseos obedecían en una forma parcial. Los fariseos se enfocaban en un aspecto de la ley, pero dejaban de lado los otros. Entonces en Mateo 23 y 24, Jesús les dice esto a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y en el heldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Este fue el fracaso de los fariseos. Su justicia fue una justicia selectiva. Y esta justicia no es justicia en lo absoluto. Una persona que está pensando que su estatus delante de Dios es el correcto porque hace un par de cosas que honran a Dios, está engañada. Porque la justicia selectiva no es justicia en lo absoluto, es un testimonio de la hipocresía del corazón. Esto eran los fariseos. Hacían esto para desviar la atención de aquello que no querían hacer. En segundo lugar, ellos solo obedecían la ley de una forma externa. Solo de una forma externa. Solo los conceptos que eran visibles para otros. Pero no luchaban con el pecado en un nivel interno. Ellos no abandonaban el pecado. Ellos no odiaban el pecado. Solamente fingían. Solamente corregían el exterior. Y cuando Jesús dice, si tu justicia no es mayor que la de un fariseo, no entrarás en el reino de los cielos, lo que está diciendo es que si vos estás en ese patrón, si vos estás dispuesto a obedecer a Dios en ciertas cosas y en otras no, no entrarás en el reino de los cielos. Si vos estás solo preocupado por lo externo, por la perspectiva que otros tienen de vos, no entrarás en el reino de los cielos.
Otra de las expresiones, ¿no es cierto?, de las razones por las que los fariseos fallaron en la búsqueda de la justicia, que es la que Dios demanda, es que ellos buscaban agradar a los hombres, porque solo querían ser alabados por los hombres. Su justicia era solamente un intento de ser tenido por justo. Ellos no temían a Dios, no buscaban a Dios, solo buscaban la aprobación de otros. En el capítulo 6 vamos a leer: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, dice el versículo 1. De otra manera ya tenéis vuestra recompensa, pero no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí en el Mateo 6:1. El otro, ellos estaban orgullosos por la obediencia a la ley. Este es otro de los síntomas, ¿no?, de estos hombres que no tienen la justicia que Dios demandan. Ellos se miran a ellos mismos y se sienten mejores que todos los demás. Y miran con lástima y desprecio a los que no están viviendo esa justicia. Este es otro de esos síntomas que evidencian la justicia que no te va a salvar. Si vos estás en tu corazón sintiéndote superior por estar obedeciendo unas cuantas cosas a todas las personas que están ahí afuera, perdidos, borrachos, en drogas, si vos te sentís mejor que ellos porque estás cumpliendo esas cuantas cosas, esta es la evidencia de una persona que no tiene la justicia salvadora. Esto es lo que pensaban los fariseos. Esto es lo que ellos hacían. Y en último lugar, ellos confiaban en ellos mismos y en su propia justicia. Entonces, toda esa falsa justicia solo condenó a esos líderes religiosos. Y Jesús está diciendo: si ustedes siguen esa justicia, no van a entrar en el reino de los cielos. La justicia de ustedes tiene que ser mayor. Ahora, quiero decirles, hay comentaristas que han visto este concepto de una forma errada. Y te quiero decir cuál es la forma errada. Muchos piensan que lo que Jesús está diciendo es esto. Mira, los fariseos se esforzaban por lograr su propia justicia y no lo podían lograr. Entonces, eso no te va a salvar. La justicia que vos necesitas es la justicia que Dios te va a dar por medio de la fe. Muchos ven en este pasaje que Jesús está hablando acerca de la justificación. La justificación por medio de la fe. O sea, la justicia tiene que ser mayor. Significa que vos no te tenés que esforzar, sino que tenés que creer en Cristo para que Él te justifique, y entonces tu justicia va a ser mayor por posición en Cristo, mayor que la de los fariseos, y vas a ser salvo. Pero hay un problema con eso. Pablo es el que explica la justificación por medio de la fe. Mateo, en ni un lugar en todo el Evangelio, conecta la palabra justicia con la justificación que viene por medio de la fe. Ni una sola vez. Siempre que Mateo habla de la justicia, habla acerca de la justicia práctica, las acciones de justicia. Lo que está diciendo Jesús acá es esto: si tu vida no es más santa en lo práctico que un fariseo, vos no vas a ser salvo. Pues, pero no le puedo ganar a un fariseo. Claro que sí, si es que has sido regenerado. Porque un fariseo lo único que puede hacer es fingir, no puede vencer el pecado en su corazón. Un fariseo lo único que puede hacer es tratar de alimentar su propio ego con su intento de obediencia, pero no puede obedecer a Dios. Una persona que fue regenerada puede obedecer a Dios con un corazón puro. Puede vencer el pecado en sus actos y en sus intenciones, en sus pensamientos, en sus acciones. Tu justicia tiene que ser mucho más grande. Y la palabra que usa Jesús ahí dice, no fuera a ser más grande. Es una expresión que implica llenar hasta rebalsar y sobrepasar. Jesús no está hablando de lograr ganarle al fariseo porque lograste dar un pasito más. Él está hablando de otra cosa totalmente distinta. Y te puedo asegurar, vivir la vida de un hipócrita que solo finge para tratar de mostrarse justo, no se compara a vivir la vida de un verdadero salvo, que lucha con el pecado, pero que tiene el poder para vencerlo. Y en su vida práctica vos ves
que su justicia es mayor que la del fariseo. Tal vez al principio cueste notar la diferencia, pero el tiempo lo va a evidenciar. El tiempo va a mostrar que esta persona no quiere vencer el pecado. Y que esta persona sí, su justicia es mayor. Su justicia porque él está luchando con el pecado. Y esta advertencia: no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, con esta sección, Jesús va a introducir todo este código de leyes que él va a establecer para su reino. Pero este código de leyes es muy distinto en un sentido, aunque es el mismo en otro. Jesús no está inventando algo nuevo. Él está mostrando cómo su pueblo puede vivir de acuerdo a la moral de Dios de una forma que fue imposible antes. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Sos como los fariseos que obedecían la ley con pesar y solo en apariencia? ¿O estás obedeciendo la ley de Dios con gozo, deleitándote en ella, porque deseas más que nada en el mundo ser conformado en la imagen de Cristo? Pregúntate en tu corazón, ¿cómo estás viendo la ley? ¿Cómo estás viendo la obediencia a Cristo? ¿Como una carga que tratar de cumplir para poder mantener mi apariencia frente a los demás? ¿O estás viendo como la dirección en la que todo tu corazón está clamando, en la que vos querés ir porque amás a Dios y querés ser como Él? ¿Has pensado que la obediencia a la palabra de Dios es una expresión de legalismo que debe ser dejada atrás en busca de una vida de libertad y relajación espiritual? ¿Te lo han dicho? ¿Te has sentido mal porque te lo dijeron? Y tal vez lo reconsideraste y pensaste: ¿será que verdad que estoy siendo demasiado extremo con el pecado? ¿Tengo que tomarlo más calmado? Olvídate. Ni lo pienses. Cristo no vino para bajar la vara. Él vino para subirla. Él vino para que vos puedas vivir la vida de santidad a la que vos fuiste llamado y a la que era imposible sin Cristo. Y si Él te ha salvado, ahora toca estirarte con todas tus fuerzas por eso y obedecer el más pequeño de todos los mandamientos y enseñárselo a todas las personas que están a tu alrededor, para que seas grande a los ojos de Dios. Y el último, nadie que no viva una justicia práctica que supere a la de los fariseos va a entrar en el reino. ¿Alguna vez se te ocurrió que aunque has escuchado a muchos predicadores y has estado tal vez en diferentes iglesias, puede ser que no seas salvo? Puede ser que vos no estés en el reino. Este es uno de esos pasajes que la gracia del Señor usa para exponer tu corazón. Y este es el criterio. Si este amor por la justicia, si este testimonio de una justicia que va creciendo no está en tu vida, Jesús te hace esta advertencia. No importa cuántos años has asistido a la iglesia. Si es solo apariencia externa, entonces vos no estás en el reino. Y vos decís: sí, ¿y qué puedo hacer? Lo que podés hacer es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a buscarte a vos y a salvarte a vos, porque estás perdido. No podés ganar el favor de Dios con tus fuerzas. Tenés que reconocerlo, tenés que verte perdido y entender que lo que Cristo hizo por vos es todo lo que necesitas para tu salvación. Y tu única esperanza es que Dios agarre tu corazón y lo cambie. Y ese corazón de piedra se convierte en un corazón de carne. Y vos puedas vivir una vida entonces sí de obediencia a Él. Porque Él te cambió, porque vos lo amás. Lo que vos necesitas es nacer de nuevo. Y yo me decía: Matías, ¿cómo nazco de nuevo? ¿Qué tengo que hacer? Y te vuelvo a decir: no hay nada que vos puedas hacer. No hay ninguna fórmula, ninguna palabra, ninguna obra que te pueda hacer nacer. Es una obra de Dios. Pero la forma como Dios te salva
es a través de la predicación. En este mismo momento su Espíritu obra en tu corazón, en tu alma, trayendo convicción. Y si vos sentís eso, si vos ves tu condición y si vos ves que Cristo es tu única esperanza, lo único que te queda hacer es clamar a Él. Decir, sálvame, Señor, te necesito, cambia mi corazón, no quiero la vida de un religioso hipócrita, quiero la realidad, quiero ser parte de tu reino. Y eso es la obra de Dios que te salva. No hay ninguna obra tuya. Es Dios salvándote en este mismo momento si vos crees, si crees. Y las puertas del cielo están abiertas de par en par, llamándote, vení, reconciliate con Dios, vení, tomá del agua de la vida. Hoy podés nacer de nuevo. Déjenme terminar con una oración. Padre, aún en este momento tan trascendente, en donde las almas de hombres y mujeres están en el momento más crítico de toda su existencia, donde lo que pasa en este momento es tan trascendente para ellos. En este momento te ruego que tu Espíritu obre y traiga esa convicción, esa luz y esa salvación. Señor, también te ruego por nuestra iglesia. Ayúdanos, corrige nuestros pensamientos y alínealos a tu verdad. Nosotros que hemos sido confundidos con falsas ideas en cuanto a la ley, ayúdanos a verla como tú la ves. Ayúdanos, Señor, a abrazar esa vida de santidad y a obedecer tu ley y enseñarla a otros para que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.